manejar los diezmos y ofrendas, no pensarán que los pastores están ya comiendo, engordando, van a estar diciendo, hasta yo para decir que ay no, Dios mío, ya hasta te suelo plata de donde comer, no hermanos, aquí en este caso es para luchar dentro de la iglesia, con los hermanos que me dan hermanos, Dios les paga, de los demás es que no da, ya por eso yo digo, nos van a estar pensando mal aquí después de como en nuestras iglesias dicen que pastores nos viven engordando. De nuestra parte, de mí, muy personal, de mí jamás ni me nace para decir esas cosas. Aunque de la misión pastoral, escuchen, aunque de la misión pastoral Luis, a ver los diezmos, a mí sí, cuando encuentra, siempre les decía, a ver los diezmos, pero cuando sube a la iglesia, luego que es contar, sinceramente. Es que si es la verdad, claro. Es que, por ejemplo, es la verdad, como papá, hablando ciertos en otros lugares, papá. una vez no me recuerdo dónde estaban peleando por este asunto de los diezmos. Y les dije, pero, ¿quién eres tú? Y yo, es que yo diezmo ni sé cuánto. Eso no estás dando a él, sino a Dios. Y él sabrá si es que hace mal o hace bien. Rinde cuentas de él. No, usted. Si para dar así, para estar reclamando, ¿para qué das? Pues, ya se queda mal, eso no tiene sentido. Aquí dando gracias, bueno, sí, veo que así en este teléfono veo, en vez en otras iglesias, aquí no quisiera Yo físicamente Satanás que reprenda, porque en otras iglesias hasta pelean, golpean, Sí. tanta cosa he visto. ¿Cuántas veces me he dicho? Una parte, por esa parte, dando gracias de aquí, tenemos tesorería desde tiempo más que admitir mal, pero no está mal mismo. Sé cómo llevan el diezmo y la ofrenda. En esa parte no somos metidos porque aquí tenemos una autoridad puesta por Dios y sabrá qué hace, no sé, si nosotros no tenemos, no sabrán reclamar, dice, no tenemos por qué reclamar. Para eso tenemos que ordenar, o sea, por eso en esa Digo, nosotros no tenemos que como pueblo ni siquiera mencionar a reclamar, le digo, estas cosas, hay a veces, sí, a mí me han preguntado, no, digo, para mí es muy delicado eso. Yo hago con Dios y punto, si pongo, no pongo, y cuando no pongo ni cara de acercar por lo menos saludar al pastor, es que es así lógico, hermano. Ahora, hermanos. Antes que mira, bueno, una hermana a mí me preguntó cómo manejan ustedes el diezmo, porque dijo que una iglesia, mira, acá los día 10, acá los día 5, acá día 20, y acá, o sea, hay de todo, dijo otra iglesia. Y a mí me vino y preguntó, dijo, ¿ustedes cómo llevan el diezmo en su iglesia? Así como decir, dijo, por eso, una hermana, bueno, no sé, a mí viene y dijo, ¿cómo es de tu iglesia? Yo dije, no hay ninguno de esos, pero solo damos para el Señor y yo no puedo decirle mentiras y tesorera maneja, dije, porque bueno, así dijo que los día 20, día 50, día 100, a esta fila. Y acá 20, y son los peores allá, dijo. En esta, bueno, hay una iglesia, que a lo mejor ustedes conocen a la persona bien también, pero hay una iglesia que sí maneja, ¿sabes? En esta fila sientan todos los que diezman de 1,000, o sea, como cerca de $1,000. Esta de 1,000 para arriba, de 500 a 1,000, perdón. En esta fila sientan los que diezman de 100 a 500. En esta fila diezman los que diezman de 50 a 100, así. Es por o sea, así. Hay una iglesia y es una iglesia, un personaje conocido que todos conocemos, pero no quiero detallar esas cosas porque no vine a hablar de ellos ni quiero hablar de Pero vale, aquí estamos en medio del estudio, vale que decirnos esto para que esto no nos cometemos errores ante la presencia de Dios. Ajá. Ahora, yo disculpe hermano, es necesario conocer que nosotros no podemos hablar contra la voluntad de Dios. A lo contrario, mejor es pedir a Dios que Dios haga las cosas de lo que estamos aprendiendo, poner por obras y práctica para la gloria de Dios. Nada más eso es lo que uno se puede hacer. Ahora, yo les digo esta parte porque realmente acá no estamos llevando esto, aquí estamos haciendo lo que dice la palabra. ¿Sí? A dar según como hayamos prosperado, según como tú sientes que hayas prosperado. Pero si tú sientes que no has prosperado, pues, o sea, no dé nomás. O sea, por eso yo digo, no es obligación, pero sí es tu responsabilidad. Amén. Y ya vimos ya vimos incluso del cómo se llama de Abraham. Abraham, él propuso dar. Y usted y yo, como Abraham es nuestro ejemplo,
como, seamos como Abraham. Nosotros propongamos a Dios. Digamos, Señor, tú me has dado tanto y yo te voy a dar tanto. Por la gracia, pues, salvo y por la gracia tienes que recompensar, eso es todo. Por eso. O sea, Eso es lo único. dar ahí. Vamos ahí. Escúchenme. Cuando yo estoy entendiendo en todo esto, hay 3 principios en el mundo donde debería la iglesia saber y nosotros debemos saber esto. Hoy. Esa cámara que está ahí atrás parada, está grabando, con una patita no puede parar. Tiene 3 patas. Y si la iglesia quiere estar firmes en esta tierra antes de ir al cielo, nosotros debemos parar sobre 3 patas principalmente. Y bien parados. Si la iglesia está parte de entiende, pues es que vivimos tambaleando. Y muchas iglesias se cierran, muchas iglesias se fracasan, y nosotros no quisiéramos llegar a ese extremo. Lo que yo quiero hoy en este día enseñar es 3 fundamentos que nosotros debemos llevar por práctica dentro de nosotros. Número 1, vamos a poner acá número 1. Busca primero el reino de Dios. El reino del Señor. Ya, sí. Chao. Número 1. Es primerito buscar el reino del Señor. Porque eso nos mandó Cristo. Buscar primero el reino de su justicia. Eso, la iglesia tiene que enfocarse en eso primerito. Segundo lugar, la iglesia debemos buscar iglesia tiene que tener, una iglesia tiene que tener seguridad. Igual, seguridad. No digo paz y seguridad porque eso ya viene del anticristo. Solo tiene que dar seguridad. Seguridad. La iglesia tiene que enseñar a la persona que sea seguro que es salvo. Seguro que con Cristo se puede. Seguro con Cristo se logra. Con Cristo caminamos seguro. Pero usted vaya a ver las iglesias, hermano, la mayoría de las iglesias. ¿Cómo camina la gente? Melancólicos, falta de fe. Algunos en la iglesia no encuentran paz, no encuentran nada, no encuentran amor, no encuentran comprensión, no encuentran nada, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no estamos enfocados en eso. Tercero, quiero hablar lo que dice del pueblo de Israel. Tercer lugar, Israel. ¿Por qué lo hablo de Israel? Porque la Biblia dice, si bendices a Israel, serás bendito. La iglesia debe enfocar en eso también. Y nosotros no lo hacemos. Es como, digamos, un hermano, o sea, está pasando un momento de esas, voy a repetir nuevamente ese tema, cuando a veces decimos, hermano, que Dios te lo bendiga, que te ayude. Y nosotros no le damos ni un vaso de agua. Un centavo más claro. ¿Qué recibe? Nada. Dice mucha gente me honra de qué. Pero sus hechos. Y es por eso que era necesario que los diezmos. Ahora, Cristo vino, nos enseñó a buscar su reino. Ahora, aquí hay que trabajar en la iglesia para nosotros poder bendecir a Israel. Mira que esta parte de la iglesia de aquí, la iglesia nunca hemos hecho. La Biblia dice bien claro, el que bendice a Israel será bendecido. Yo pregunto, la iglesia de aquí, ¿cuándo hemos bendecido a Israel?
a Israel. ¿Y ese es bíblico o no es bíblico? Entonces, pero para llegar a entender eso necesitamos trabajar en esta parte. Pero antes de esto, voy a hablar, ahora usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver con los diezmos y las ofrendas? Vamos a ver lo que es diezmos hoy día, estamos hablando del tema de los diezmos. De antes aprendimos en Mateo lo que dijo, mire que yo no traje ese texto bíblico. Hablamos en Mateo capítulo 23, versículo 23. No sean como los fariseos, como los hipócritas, sino primero practica la justicia, la misericordia y la fe. ¿Quién es justicia? Es Cristo. Es Cristo. Y entonces yo quiero en esta hora, si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿cómo debemos nosotros como iglesia estarnos? Mire, antes de diezmar tenemos que practicar la justicia, ¿sí o no? Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Léalo, ¿quién tiene? Primera de Pedro. Sí, capítulo 2, versículo 24. Dice así: ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a pecados, vivamos la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado? Amén. Diga, si nosotros buscamos primero al Señor, ¿por qué dice que debemos primero practicar la justicia? Escúchame, ¿por qué tenemos que practicar primero la justicia? Primera de Pedro, capítulo 5, acaba de leer mi hermano Carlitos. Porque si estamos en Cristo Jesús, escúcheme. Perdón, 2.24, perdón. Yo estoy en el otro texto bíblico, mejor bien. 2.24, está clarito donde dice, ponme atención. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Escúcheme. ¿Por qué nosotros primero a Cristo Jesús? ¿Por qué debemos buscar la justicia? ¿Por qué debemos practicar la justicia? Cristo es justo. Él llevó nuestros pecados en el madero. Él se hizo maldito por nosotros. Entonces en nosotros no hay maldición. Primero debo practicar que la justicia, buscar la justicia, estar en justicia, vivir en justicia. Entonces nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar ¿en quién? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo quiero que vayas a Romanos 5.8. Romanos 5.8. Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, vamos, Primera de Corintios 15. 15. Si quiere, léalo, mi hermana, todo, casi, léalo hasta yo donde yo diga. 15. Todo el capítulo. Dice: además os doy declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas después de los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven, aún otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles.
Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol por perseguir a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no he sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, ahí nos quedemos. Ya. En la casa lo pueden leer todo el capítulo. Antes, yo he trabajado más que los otros. Entonces digan,